Amigos, un gusto darle la bienvenida al doctor Javier Chapa Dávila, quien es epileptólogo, nuevamente con nosotros en el programa. Doctor Chapa, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Julio. Bueno verte nuevamente. Igualmente para mí un gusto y no agradecido nosotros, que usted sé que es una persona con un tiempo bastante reducido, así que muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, doctor, importantísima esta visita de hoy, este encuentro de hoy con usted, porque precisamente el 26 de marzo se ha celebrado tradicionalmente el Día Internacional de la Epilepsia. Es un día dedicado a tomar conciencia sobre esta condición de salud. Así que más apropiado que este tema en este programa de hoy, imposible. Definitivamente, es un día bien importante para concientizar a nuestros pacientes y saber lo importante de la enfermedad y lo importante de tratarla correctamente, definitivo que sí. Doctor, yo creo que tomar conciencia, yo creo que ¿usted cree que se conoce suficiente sobre la epilepsia? ¿Hay una conciencia, digamos, general sobre la importancia de esta condición o cree que todavía debemos trabajar mucho sobre eso? Definitivamente hay mucho por aprender de la epilepsia. Yo creo que las últimas 2 décadas ha sido un avance significativo en concientizar a los pacientes. Han habido muchos avances en cuestión de tratamiento, de estudios diagnósticos, pero definitivamente nos queda mucho por orientar, por educar a las personas y por saber de esta enfermedad. Diariamente yo me veo con pacientes que tienen a veces hasta discrimen, situaciones de ignorancia en cuestiones laboral, social, debido a la falta de información y respecto a muchos tabús que hay dentro de esta enfermedad. Así que definitivamente concientizar y educar a los pacientes es clave y eso obviamente ayuda mucho en el manejo y en el cuidado del paciente para que tenga un mejor control de sus convulsiones. Yo siempre menciono que un paciente educado y familiares educados pueden manejar mejor esta enfermedad. Es interesante ese comentario que usted hace sobre el discrimen o la discriminación con pacientes diagnosticados con epilepsia. Estaba pensando quizás en lugares de trabajo, en centros de estudios, etcétera, que quizás esto todavía sigue siendo un problema o se puede presentar como un problema y creo que la solución es exacta la que usted acaba de decir, educar, Claro. informar y por eso estamos acá y precisamente en esa línea, doctor, me encantaría que comenzáramos definiendo lo que es epilepsia. Sí, claro, definitivamente lo más importante es definir qué es lo que es epilepsia. Muchas veces confundimos lo que es una convulsión versus epilepsia. Convulsión estamos hablando del síntoma, que el síntoma es lo que me reporta el paciente o me reporta el familiar. El paciente va a la clínica diciendo, mira, tuve estos movimientos involuntarios, estoy perdiendo el conocimiento, caigo al piso, me pongo rígido, me muerdo la lengua. Esos síntomas, eso se llama la convulsión. La enfermedad de tener estas convulsiones recurrentes es lo que se conoce como epilepsia. Así que yo siempre trato de hacer una analogía para que los pacientes entiendan. Por ejemplo, la enfermedad de gastritis. Yo tengo gastritis, tengo malestar estomacal. La gastritis me da náuseas, me da vómitos, me puede dar diarrea, me puede dar dolor abdominal. Esos son los síntomas de esa enfermedad. Pues la misma analogía con la epilepsia. Epilepsia es la enfermedad y el síntoma de la enfermedad son las convulsiones. Por lo cual, todo paciente con epilepsia por obligación tiene convulsiones, pero no necesariamente todo paciente con una convulsión tiene la enfermedad de epilepsia. Exacto, la convulsión puede ocurrir por otras condiciones de salud que no necesariamente son epilepsia. Sí, ahí es donde entramos en lo que se llama convulsiones provocadas. Por ejemplo, si un paciente usuario de algún medicamento, insulina, etcétera, me doy una sobredosis de insulina, me baja el azúcar, esa hipoglicemia me causa una convulsión provocada por el azúcar bajo. Si yo corrijo el manejo correcto de la insulina, ese paciente no vuelve a convulsar. Así que son convulsiones provocadas por un estresor agudo. Ese paciente no tiene la enfermedad de epilepsia. A diferencia de un paciente que nace con alguna condición de nacimiento, algún desorden genético que le predispone a convulsar, algún tumor, algún infarto, que obviamente eso no es un estresor agudo, eso yo no lo puedo remover. Así que esas causas me producen convulsiones recurrentes y ese paciente cae bajo la definición de epilepsia. Correcto. Ahora, doctor, partiendo de esto que acaba de explicar claramente, si usted recibe un paciente con una convulsión o que el familiar trae una descripción de un evento que parece una convulsión, ¿cómo hace un especialista como usted para definir esto es una epilepsia o esto puede ser una convulsión debido a otra condición?
Muy buena pregunta, y eso a veces es parte de lo retante de nuestra clínica de epilepsia. Yo digo, y en mi opinión como neurólogo, el diagnóstico de epilepsia es uno de los más retantes, nuevamente, comparado con otros diagnósticos neurológicos. Porque un paciente con Alzheimer, yo lo veo clínicamente y en la primera visita ya yo sé que tiene los déficits cognitivos, porque lo evalúo, le hago la prueba de memoria. Un paciente con Parkinson, lo mismo, el temblor, los movimientos involuntarios, el caminar. Así que hay ciertos diagnósticos neurológicos que se pueden hacer inmediatamente en la oficina. El diagnóstico de epilepsia puede ser un poco más retante porque el paciente va con un evento que cuenta el paciente o el familiar, que muchas veces ocurre una vez cada 3 meses, una vez al año, etcétera. Así que pueden ser eventos esporádicos. Y nuevamente yo no veo el evento, es una historia que me cuentan. Así que yo tengo que lograr a través de la historia identificar si me parece una convulsión, y a través de ciertos estudios me pueden ayudar a soportar el diagnóstico. Hay ciertos estudios como un electroencefalograma, una resonancia, que me llenan a soportar el diagnóstico, pero nuevamente es un diagnóstico un poco retante porque no es algo que vemos todos los días el paciente. Si un paciente me convulsa diariamente, pues es más fácil poder identificar el evento, poder clasificarlo y estar seguro que es una convulsión. Y ahí es donde viene el reto, porque hay muchos diagnósticos incorrectos de epilepsia, hay muchos eventos que pueden parecer convulsiones y no lo son, y son otros diagnósticos médicos. Así que esa es mi meta y mi reto como epileptólogo, es poder diagnosticar correctamente al paciente. Y como yo siempre digo, si yo no tengo el diagnóstico correcto, no puedo tratar correctamente al paciente. Así que esa es la meta, poder diagnosticar lo correcto. Ahora, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico correcto? ¿Hay pruebas específicas, exámenes específicos? Seguro que sí, sí. Las 3 herramientas básicas que yo siempre le digo a todos mis pacientes cuando llegan por primera vez a la clínica, la primera es grabar los eventos. Le digo al familiar, a los testigos, a los compañeros, bien importante que me graben el evento. Estamos viviendo en una época de las redes, de los celulares, todo el mundo tiene esa accesibilidad. Así que es bien importante poder capturar ese evento si es posible. Siempre les menciono que lo primero es la seguridad del paciente, pero si hay varias personas o si hay alguien que puede capturar, aunque sea 10, 20 segundos del evento, eso me puede dar mucha información, porque para eso nosotros nos preparamos para, a través de poder ver el evento, poder decir, esto es una convulsión, versus esto es un ataque de ansiedad, versus esto es un evento emocional, versus un síncope, una distonia, un ataque de migraña típico, un evento cerebrovascular. Así que, como te mencioné antes, hay muchos eventos que pueden parecer convulsiones y no lo son, y ahí está el reto. Como me estabas diciendo, lo primero es grabar el evento, lo segundo es un electroencefalograma, que es un estudio que me mide la actividad eléctrica del cerebro. Ese estudio a veces me puede diagnosticar ondas anormales, y por último, una resonancia magnética o MRI. ¿Por qué el MRI? Porque en algunos pacientes puede haber algún tipo de lesión, un tumor, un infarto, una lesión de nacimiento, que eso me puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Así que en resumen, grabar el evento, el electroencefalograma y la resonancia magnética son mis herramientas principales para comenzar a evaluar a este paciente con sospecha de convulsión. Importante mencionar que obviamente este tipo de evaluaciones deben ser medidas y calificadas por un especialista, como en el caso de... Claro, mientras más asertivo y más experto estemos en el tema, pues obviamente el diagnóstico será más correcto y más asertivo. Quiero añadir aquí, sí. Disculpa, pero quiero añadir que es bien importante, hay un estudio que nosotros hacemos también que se llama un monitoreo de epilepsia. Ese es el estudio de elección, lo que le llamamos el Gold Standard en Estados Unidos, y es el estudio más asertivo para diagnosticar epilepsia, donde el paciente se admite en una unidad, un cuarto privado. Es un estudio de varios días, en promedio de 4 o 6 días, donde en ese cuarto estamos grabando al paciente 24/7 y está conectado con la actividad eléctrica, los electrodos, 24/7. Ahí tratamos de inducir la convulsión en ese cuarto privado. Es un cuarto que está preparado para que el paciente convulse. Está el cuarto protegido, tenemos oxígeno, tenemos equipo de succión, el personal está preparado. Da igual la hora en que convulse el paciente, va a haber personal atendiéndolo. Tenemos 2 unidades en Puerto Rico, una está en el Hospital IMA de Caguas y la otra está en el Hospital de Manatí Medical Center. Y ese es el estudio de elección para poder hacer un diagnóstico correcto de la epilepsia. Interesante, interesante. Esa información no creo que esté frecuentemente difundida o la conocemos. Yo no la conocía bien. Interesante. Ahora, un poco relacionado a eso, doctor, hace unos minutos mencionó que puede aparecer este episodio, puede ser una vez al año, pero puede ser semanal, puede ser mensual. ¿De qué depende esta variación? ¿Podríamos estar hablando de precipitantes, de que hay eventos que pueden hacer que una persona tenga una convulsión epiléptica?
Claro, sí, me estás hablando de la frecuencia de las convulsiones por los pacientes. Hay muchas variables definitivamente. Depende, hay más de cientos de tipos de epilepsia diferentes. Hay unas que son más agresivas, otras son más benignas, donde el paciente convulsa menos y otras convulsan más frecuentes y requieren más medicamentos, un tratamiento más específico y más fuerte, por decirlo así, más marcado. Pero sí, yendo con la pregunta que me estás haciendo, ¿qué precipitantes son los más comunes en pacientes con epilepsia? Pues en general los tres o cuatro precipitantes más comunes son, el primero es la falta de sueño. Como yo siempre menciono, un paciente con deprivación de sueño, un paciente que puede convulsar, un cerebro cansado es un cerebro que convulsa, por lo cual siempre le digo a los pacientes que tienen de dormir sus 7, 8 horas al día. Otro segundo precipitante bien común es la ansiedad, el estrés, las emociones. Todos tenemos situaciones personales, todos tenemos situaciones de estrés, laborales, sociales, interpersonales. La meta es cómo nosotros canalizamos y manejamos esta ansiedad y la podemos, que no nos afecte y tener control de la ansiedad y que la ansiedad no tenga control sobre nosotros. Pacientes con epilepsia, cuando están ansiosos, tienen situaciones personales, durante esos periodos pueden convulsar más. El tercer factor precipitante bien importante es el alcohol. Yo nunca le digo al paciente que no puede beber alcohol, obviamente, pero tiene que hacerlo de una forma responsable, moderada. El exceso de alcohol puede ser un precipitante. Y como mencioné con los otros dos factores, a veces se combinan. Como yo lo digo, la tormenta perfecta es el paciente que se va de fiesta, se va de juerga. El fin de año me ocurre mucho. Muchos pacientes comienzan el 1 de enero porque se forma esa tormenta perfecta donde bebo, festejo, me acuesto tarde, me levanto temprano porque tengo que trabajar y la convulsión viene al otro día por la mañana. Doctor, bueno, es increíble cómo se nos va el tiempo de rápido, nos queda un minuto solamente, pero pienso, aun cuando el paciente esté protegido con su medicamento, frente a estos eventos como dejar de dormir, el consumo del alcohol, etcétera, la ansiedad puede presentar una convulsión, aún protegido. Claro, definitivamente, y esto es lo que le digo, los medicamentos no son infalibles. Y es bien importante que nosotros hacemos nuestra parte como médicos, como neurólogos, epileptólogos, pero el paciente tiene que cooperar también. Si yo tengo un paciente que o no se toma los medicamentos, o no duerme bien, o tiene exceso de alcohol, o no sabe canalizar bien la ansiedad y el estrés, es un paciente que nos cuesta mucho más controlarlo, a pesar de que yo le dé su medicamento y que le dé el diagnóstico correcto. Así que esto es bidireccional, el paciente tiene que hacer su parte, al igual que nosotros hacemos nuestra parte. Es correcto. Bueno, excelente y clarísima información, doctor. Yo me voy a permitir comprometerlo acá en esta despedida de este segmento, porque hay un tema que me gustaría que lo conversáramos, quizás si pudiese ser para la próxima semana, que es el de, pensando en ansiedad, ¿qué ansiedad tan grande debe generar a los familiares cuando están alrededor de una persona o de alguien cercano que presenta una convulsión? Y yo creo que muchas veces no se sabe qué hacer. Así que le voy a pedir, por favor, que para una próxima ocasión nos hable un poco de cómo manejar a una persona que presenta una convulsión por una epilepsia justo en el momento que esto está ocurriendo. Pero eso lo dejo para un próximo capítulo. Por ahora nos despedimos. Doctor Javier Chapa Dávila, un gusto haberlo tenido en el programa. Agradecido. Muchas gracias, Julio. Que tenga buen día. Igualmente.